hay gente que no quiere que alcances tu propósito. Hay gente que le molesta que alcances tu destino. Pero los adictos al placer buscamos sentirnos aprobados todo el tiempo. Aún los líderes peleamos mucho con eso, que nos aprueben todo el tiempo. Y entonces empezamos a alivianar la palabra, a no decir cosas tan duras, porque queremos que nos aprueben. Y le damos a la gente lo que quiere, no lo que necesita. Yo no puedo decirle a ustedes, ¿qué quieren que predique? Nadie sabe qué quiere. Dios es el único que sabe lo que necesitamos oír. Entonces, si seguimos las preferencias de las personas y nuestro propósito al mismo tiempo, en algún momento vamos a tener que decidir o las preferencias de la gente o nuestro destino. No significa que seamos desconsiderados. Significa que aquellas personas que en realidad te aman nunca te van a hacer elegir entre ellas o tu propósito divino. Nunca. Si realmente te aman, nunca te va a hacer elegir. Piensa en esto. Dios no te va a dar un propósito, un destino, y después te va a enviar a alguien que está en contradicción directa y en oposición al destino para el cual Dios te creó. Hay gente que le gusta sufrir y le gusta navegar con un ancla en vez de una vela. Y es el precio que tengo que pagar. ¡No! ¿Cómo Dios te va a enviar una persona a tu círculo que se oponga a lo que Dios quiere que hagas? Y yo conozco a gente que renuncian a su propósito con tal de mantener su círculo intocable. Los amigos que no se ofendan, el otro que no comparte, pero si no se ofende. ¿Por qué Dios mandaría a una persona para intentar cambiarte? Para que seas una persona diferente a la que Dios quiere que seas. A mí me enferma cuando hay gente que quiere cambiar a otra. Tienes que cambiar de actitud, tienes que cambiar el carácter. Porque hay gente que se toma la tarea del Espíritu Santo. Ni yo te voy a intentar cambiar. Yo predico y después sé con tu vida lo que el Señor te diga. Tampoco quiero que me cambies. A esta edad ya no cambiamos. Mejoramos o empeoramos, pero no cambiamos. Mira, cuando empiezas a hacer lo que Dios te pide, es como que hay una mira láser en tu frente. La gente te empieza a ver con un lente de aumento, va a analizar cada pequeña frase, cada pequeño gesto que hagas. Ustedes van a ver que cuando no me pueden encontrar a mí algo en la prédica, agarran mis dedos mochos que están, pobrecitos, deformados de la carpintería de mi papá, y dicen, vi que hace la señal de los masones. No, se llama dedo arruinado. Pero la gente es allí. Y la adoración a esa aprobación ciega nuestros ojos. Y lo que Dios está tratando de hacer es evitar que perdamos el tiempo tratando de lograr algo que no se puede lograr. ¿Sabes qué es? Complacer a todo el mundo. Nunca. Nada de lo que hagamos va a ser suficiente. Tú le dices sí a alguien, ¿sabes por qué te van a recordar? Por el único no que dijiste. Siempre. Vean lo que son los jugadores de fútbol, los boxeadores, la gente puede haber tenido una carrera brillante. Si en el último minuto erró un gol, se tiene que ir del país. No importa que jugó 89 minutos excelente. Si en el minuto 90 erró un penal, lo quieren matar. Esa es la gente. Y gente somos nosotros, aunque digan, ay, sí, menos mal que viene de Neptuno. Somos nosotros. Así somos. Pero la definición de idolatría es cuando espero que algo que no tiene el poder de Dios me dé aquello que solo Dios tiene el poder para darme. ¿Hace sentido? Eso es la idolatría. Lo diré otra vez. Cuando espero que algo me dé solo lo que Dios puede darme con su poder. Cuando le asigno poder o autoridad a algo que no sea Dios. Es cuando tomamos cosas que pueden ser buenas, nobles, pero esperamos que nos provean
aquello que solo Dios nos puede dar. Juan Calvino lo expresó de la siguiente manera, magnífica, estupenda. Él dijo: el corazón humano es una constante fábrica de ídolos. Continuamente estamos fabricando ídolos. Por eso mismo, de tanto en tanto, en un servicio como este, está muy bueno que echemos un vistazo a qué es lo que está ocupando el trono de nuestro corazón, sin que nos demos cuenta, porque a veces estamos idolatrando lo que no debiéramos sin darnos cuenta. Una de las verdades fundamentales de la naturaleza humana y uno de los grandes peligros también de la idolatría es que aquello que adoramos da forma a lo que somos. Nos terminamos pareciendo a aquello que adoramos. El Salmo 115:4 nos advierte con claridad este peligro y nos dice, respecto a las naciones idólatras, dicen, ustedes deben recordar ese episodio bíblico: los ídolos son de plata y oro, los ídolos de los paganos, de plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y ¿qué? No ven, orejas tienen y no oyen, tienen narices y no huelen, manos tienen pero no palpan, pies pero no andan, no hablan con su propia garganta. Semejante a ellos son los que los fabrican y cualquiera que confía en ellos. O sea que el que fabrica el ídolo es semejante al ídolo, que no habla, que no respira, que no toca, y el que lo adora es semejante al ídolo. Aquellos que siguen a esos ídolos inertes, aunque digan es una representación, bueno, es que es como tener una fotografía de un ser querido. No, los que empiezan a adorar esos ídolos empiezan a ser espiritualmente inertes, sin vida. Lo que adoramos se convierte en lo que somos, siempre. Si nosotros fijamos nuestros deseos en algo que no es el verdadero Dios, nos convertimos en eso. Entonces, la idolatría, vamos a convenir esto antes de transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. La idolatría en el objeto equivocado nos corrompe, nos desvaloriza. Y rendir culto o adorar a otra cosa que no sea el verdadero Dios nos transforma en alguien distinto al que Dios pensó cuando nos creó. En otras palabras, si rendimos culto al dinero, nos convertimos en personas codiciosas. Si nuestra meta principal de lunes a sábado es hacer más dinero y pagar las cuentas y hacer más dinero y el sueño americano y comprarme la casa, nos volvemos codiciosos. Conforme lo que adoramos, eso nos transformamos. Si le rendimos culto al sexo, nos convertimos en personas lujuriosas. Hay personas que de cada 10 pensamientos, 9 son de sexo. Acá no hay, vienen al otro servicio. Pero son sexópatas. Se terminan pareciendo a lo que viven pensando, a lo que viven alimentando. Si le rendimos culto al poder, nos convertimos en gente corrupta. Si le rendimos culto a la belleza, vieron que hay gente que está muy pendiente de la belleza y exacerbar cada detalle estético. Bueno, se convierten en personas superficiales. ¿Han visto ustedes personas que tienen 70, 80 años operados en su cara, que ya no es la cara con la que nació, es otra cara? Hay damas y caballeros de 70 años que creen que se operan y la gente los va a confundir con alguien de 20. No, los confunden con un viejo de 70 operado. O con la cara hinchada, llena de botox. Entonces, si rendimos culto a la aceptación de los demás, a que nos quieran, nos convertimos en esclavos de la mirada ajena. Esa idolatría genera interpretaciones inexactas de lo que es la vida. Distorsiona nuestra validez, nuestro valor propio y nos desgasta. Porque vivir adicto a la mirada ajena es difícil, es agotador.
Nos encontramos todo el tiempo verificando constantemente que hemos dicho lo correcto. ¿Cuántos de nosotros salimos de una reunión, de una fiesta, decimos, ay, ¿qué dije? ¿Por qué dije? ¿Cómo habrá quedado? ¿Quedó bien? No tenía que haber dicho, ¿para qué yo hablo de mi cuñada? Si siempre que hablo de mi cuñada meto la pata, la próxima vez me corto la lengua. ¿Qué dijimos? Si hicimos de la manera correcta, si lucimos de la manera correcta, buscando la afirmación que tanto anhelamos. Y nuestros sentimientos quedan envueltos en una vorágine, en una montaña rusa emocional sin control. Entonces a veces hay días que nos sentimos maravillosamente bien si es que recibimos ese día nuestra dosis de halago. Me consta que hay gente, damas o caballeros, porque esto es independientemente del género, que alguien le dice algo bonito, ay, qué bonita se ve hoy. ¡Ah! Le hizo no el día, el mes, el semestre le hizo. O la profunda depresión, cuando no hay un suministro, esa fuente humana de aprobación, de amor, cuando ese suministro se enoja, emite juicios o desaparece, no te dicen nada. Me puse este vestido, no me dijeron nada, ni una palabra, ni una palabra. No me lo pongo más, pero omisión no significa que está mal. Pero este tipo de pensamiento nos transforma en personas emocionalmente congeladas, absolutamente paralizadas por el miedo al rechazo. No hacemos nada porque a ver si no lo aprueban, a ver si cae mal. Y la autoestima en un momento llega a ser tan frágil que una pequeña crítica nos liquida en lo emocional, por mínima que sea y de quien venga. Estamos tan preocupados por ser amados, por ser afirmados, que tampoco tenemos los recursos para amar ni afirmar a nadie. Dejamos de ayudar, dejamos de ser de bendición porque nosotros continuamente necesitamos que nos apalanquen, que nos apuntalen. Entonces, cuando nos volvemos adictos a la aprobación, estamos destinados a una vida mediocre. Siempre tenemos que seguir a la multitud, que es justamente lo opuesto a lo que Cristo nos llama. Porque Cristo insiste en que lo sigamos a Él. Algunas veces es asumir riesgos, tomar posturas que no son populares, ir contra la corriente, hacer enojar a los religiosos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto si nuestra validación depende de la otra gente, no de Cristo? ¿Cómo vamos a quererle a Dios para lo que sea que te mande a hacer si siempre quieres que la gente te ame? Entonces, cuando un adicto a la aprobación intenta liberarse y decir, sí, voy a obedecer a Dios, lo que típicamente ocurre es que la multitud te critica, te ataca. Hagas lo que haga, la multitud te va a atacar, siempre. Y presiona fuertemente hasta que regreses a la fila de ovejas clonadas. Y cuando Jesús hablaba y predicaba, no tenía esa necesidad de aprobación, de dar una impresión. Cuando el Señor hablaba, cuando Jesucristo hablaba, era libre. Y esa voz interior nuestra no es libre porque la mueve el ego. ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Qué dije? ¿Qué tonto? Quedé como un imbécil, parezco un estúpido. Ay, me salió mal la voz, me equivoqué en esto. Entonces siempre estamos pensando en los otros. El sociólogo George Herbert escribió acerca de lo que él llama el fenómeno de los otros, que es la representación mental que todos tenemos en nuestro interior, de ese grupo de personas cuyo criterio medimos nuestro éxito o nuestro fracaso. Te lo voy a poner así: desde que somos chiquitos hasta que somos adultos, nuestra estima va dependiendo sin querer de la valoración de los otros. Los otros es un club compuesto por todos los críticos de tu vida cuyo pulgar erguido o invertido tiene peso emocional para ti. Es una especie de jurado mental que arrastramos a todo el mundo, en el cual se encuentran todos los que te calificaron en tu vida. Es casi seguro que tus padres estén allí. Y aunque tu padre o tu madre ya no vivan, en ocasiones como que la ves a la vieja difunta diciendo, no
no te pongas eso, hija, que pareces un taco que se está rompiendo por abajo. Mirá cómo conoce de tacos que se rompen por abajo. Y en ese grupo mental posiblemente también están algunos profesores de la escuela que nos marcaron, algunos pastores, sin mencionar a tu jefe, a compañeros del trabajo, a gente de la propia iglesia que te juzga. Ese club se suele llenar muchísimo, el cupo siempre está lleno. Mentalmente tenemos a un montón de gente que decimos, ¿y qué diría? Seguro que lo vio en las redes, seguro que ya vio mi foto, seguro que pensará que estoy gordo o gorda. Y por supuesto creemos que sabemos lo que piensan los otros. Porque la ironía es que lo que piensan los otros en realidad es lo que nosotros pensamos que los demás deben estar pensando. Pero no, ni siquiera sabemos qué es lo que piensan. No, es que seguro, yo lo conozco. La conozco a mi suegra, mirá, yo sé, no necesita hablar. Yo sé lo que piensa. Pero no sabemos lo que piensa. Cuando nuestra identidad depende de cómo nos ven las personas, si nos consideran exitosas o no, santos o pecadores, nos convertimos en adoradores de la aprobación. Igual que si tuvieras un montón de ídolos sobre la nevera, o si tuvieras un montón de vírgenes colgadas o santos, igual. ¿Y sabés lo que es peor? Lo peor de esa idolatría, que empezamos a sufrir abusos por parte de las personas a las cuales queremos agradar, porque esas personas nos huelen. Las personas a las cuales nosotros continuamente queremos agradar huelen esa necesidad. Por eso en el mensaje del domingo pasado, que te lo recomiendo, prediqué fuera del radar. Porque los que fuimos adictos a la aprobación, siempre estamos intentando meter personas en nuestros círculos que Dios está intentando sacar. Dios los quita de nuestro entorno y nosotros corremos a buscarlos para meterlos de vuelta. Nos hacemos más buenos que Dios. Mi mamá decía, el que se mete a Redentor termina crucificado. Dios se estaba tratando de sacar a toda una generación de la vida de Moisés. Dios le dijo a Moisés, he visto a este pueblo, es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y de ti haré una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. ¿Qué hizo el patriarca? Comenzó a orar. Señor, no lo hagas. Dios le dijo, ok, te voy a dar lo que me pides para que puedas aprender por experiencia lo que trataba de enseñarte por instrucción. Yo te estoy queriendo enseñar con instrucción, con sabiduría. Vos querés aprender por experiencia, ahí está. Porque cuando Dios saca a cierta gente de nuestra vida, está tratando de protegernos. Las mismas personas por las cuales Moisés oró para que regresaran a su vida, fueron las mismas que lo frustraron al punto tal que le hicieron perder su entrada a la tierra prometida. Esa gente le hizo perder su destino. Entonces las personas adictas a la aprobación dejan pasar su propósito porque persiguen las preferencias de las personas. Hay pocas cosas que agotan más que intentar controlar nuestra imagen ante los ojos de la gente. Es cuando en lugar de decir, estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, para lo cual Dios me diseñó, cuando reemplazamos eso por la frase, ¿qué dirán? Y el pensar todos los días, ¿qué dirán? ¿Cómo me veo? ¿Cómo luzco? ¿Qué pensará? Es un acto de autoabandono. Porque en lugar de hallar identidad en el Creador, damos nuestro corazón en adopción. Le entregamos nuestro corazón a la aprobación ajena y los hacemos responsables a ellos de cómo nos sentimos hoy. Si me dicen algo lindo, si me ponen un like, me voy para arriba. Si me quitan la manito o me dejan de seguir, me estoy deprimido. No podemos vivir así. Porque ningún ser humano en la tierra puede tener la responsabilidad de nuestro estado anímico. Todo ser humano con el cual nos encontremos es pecador.
todos tienen el potencial de desilusionarnos, frustrarnos, traicionarnos y rechazarnos, porque así son todos los seres humanos, así son ustedes, así soy yo. Ni piensen que yo algún día no los voy a desilusionar, porque yo no estoy acá porque soy más perfecto que ustedes. Yo tengo el potencial de desilusionarte, ¿cómo no? De frustrarte, de que un día me detestes, ¿cómo no? ¿Por algo que hice o por algo que pensaste que yo hice? Y aquello que decimos, este nunca me va a traicionar, un día se va a morir y te va a dejar. Ay, el finado sí que me entendía, pero es finado. Entonces, depender de alguien que no sea Dios en cuanto a nuestra validación es exponerse a la desilusión. Te vas a desilusionar. ¿Cómo no? Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y dice en Colosenses 3:1, Dios nos dio una nueva vida. Nos resucitó juntamente con Cristo. Así que dedíquese el resto de su vida a hacer lo que Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No pienses en las cosas del mundo. Moriste para el mundo y por medio de Cristo Dios te ha dado vida verdadera. Alguien tiene que aplaudir más que eso. No pienses. Ahora, pregunto, ¿entendemos las implicaciones de esto? Nuestro valor propio no está determinado por mi aceptación de la gente. A ver si la gente me acepta o no. Yo soy libre. Mire, tengo un montón de defectos, mira, un montón. Pero de algo estoy seguro, yo soy libre de la opinión de la gente. Me importa un cuerno. Se nota, me importa un cuerno. Porque muchas de nuestras preocupaciones diarias sugieren que pertenecemos más al mundo que a Dios. Una pequeña crítica nos enoja, un pequeño rechazo nos deprime, un pequeño elogio nos levanta el espíritu, un pequeño éxito nos emociona. ¿Qué somos? ¿Un barquito? ¿Una cascarita de nuez? ¿A merced de las olas? Entonces, cuando tenemos la gracia, que no nos afecte el qué dirán, recién entonces podemos decir, soy un hombre libre, soy una mujer libre. Este es el tipo de libertad que Pablo describía respecto a sus críticos en 1 Corintios 4:3. Por mi parte, dijo Pablo, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes, ni ningún tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque el que me juzga es el Señor. Entonces, a las críticas lo tenían sin cuidado. No sacudían su tranquilidad, tenía un equilibrio, un bienestar que se apoyaban en un tribunal superior. El que me juzga es el Señor, el que te juzga es el Señor. El psiquiatra David Barnes hace la observación que no es el elogio o la aprobación de alguien o la crítica lo que nos hace sentir bien o mal, sino la creencia de que ese elogio o esa crítica es válida. A lo largo de los años de este peregrinar cristiano, yo conocí a muchos individuos que viven un enorme colapso emocional porque alguien no los aprueba, no los acepta, no los quiere, no los afirma, no los desea, no los ama. Y he visto atrapado a personas adultas, con patrones de conductas destructivos, tratando de encontrar esa esquiva aprobación de otro ser humano. Muy mal. Y no necesariamente porque de niños fueron huérfanos o no tuvieron cariño, simplemente porque viven arrastrando hace años la necesidad de ser queridos. Y es muy fácil caer en la trampa de esperar que las relaciones nos den significado en nuestra vida. Muy fácil. Y no es algo malo que tengamos el deseo de tenerlas, quiero aclararlo, porque de la misma forma que hemos sido creados para encontrar significado, para encontrar propósito, también fuimos creados para tener cercanía emocional, física, para amar y ser amados. Eso está muy bien. Necesitar ser amados está muy bien, es parte de nuestra
gestión de lo que somos. Nuestro deseo de ser aceptados por lo que somos no es una distorsión, no es un anhelo pecaminoso, está muy bueno. El niño al que le dan un abrazo porque se sacó una buena nota en la escuela o una buena calificación, se sana emocionalmente. Papi, mirá, mami, mirá lo que me saqué. La mujer cuyo enamorado elogia su belleza se siente complacida, y así debe ser. Porque en esos casos, que son dos ejemplos, el agrado se encuentra en el hecho que han agradado a alguien a quien querían agradar. Entonces el nene se saca una buena calificación y no le alcanzan los pies para llegar a casa para contarle a mamá que hizo las cosas bien. Quiere agradar a su mamá, está muy bien. La muchacha que se arregla quiere agradar a su novio y viceversa. El novio mete la panza para adentro porque quiere agradarla a ella también, hasta que no aguanta más y dice, ya, esto es lo que hay. Ahora, el mundo sería muy triste, pensemos. El mundo sería muy triste si nunca se aplaudiera a los artistas. Si terminara una obra de Broadway y no hubiera aplausos. Si nunca se vitorearan los goles. Meter un gol y el estadio en silencio. Si no hubiese expresiones de asombro cuando nuestro niño da los primeros pasos. Por eso cuando nuestros niños aprenden a hacer algo, lo hicimos nosotros también, solo que no lo recordamos. Una acrobacia o una pirueta suelen decir todo lo mismo. Mírame, 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 mamá, mírame, mírame, mira, ahora me va a salir, mírame, mírame. Porque quieren que sus logros queden registrados en la retina de alguien. Que los contemplen, que los valoren. Y por eso repiten una y otra vez la palabra, mírame, mira, mírame, mírame, mírame. Y uno tiene que parar el mundo para verlo. El problema es cuando nos sentimos tentados a que las personas que nos rodean nos den algo que no tienen la capacidad de darnos. Dios nos los creó para darnos lo que buscamos. Cuando nos relacionamos con la esperanza de que esas personas van a satisfacer nuestras necesidades más profundas, y después ¿qué pasa? Nos desilusionamos, nos frustramos cuando no lo hacen. Yo creo que la mayoría intelectualmente entendemos eso, es verdad. Un ser humano no me puede dar lo que busco, pero después seguimos esperando que alguna persona nos complete. Nadie te va a completar, ni el amor de tu vida te va a completar. Cuando esperamos que otro ser humano nos dé algo que no nos puede dar, ahí es cuando nos frustramos. Esa es la trampa de la adoración a la aprobación, de ser adoradores del que dirán. El adicto, el cocainómano, necesita otra dosis de cocaína. El alcohólico necesita otra copa. Y los adictos o los adoradores de la aprobación, ¿qué necesitan? Dependen de que otras personas los amen, se preocupen por ella, les manden muchos textitos de WhatsApp, le den significado, porque nuestra cultura es así. Y hay muchos nombres a esta necesidad emocional. Leía que los psicólogos le llaman codependencia. Adictos al amor. Hay gente que es adicta al amor. Hay damas o caballeros que pasan de una relación a otra. De afuera dice, pero qué sinvergüenza, pero mirá, está loquita. No, son adictos al amor. Necesitan validarse. Pero puede estar enfocada en una persona. Te necesito, me completas, no puedo respirar. O dirigida a otras personas, me encanta agradar a todos. Entonces, y si somos adoradores de la aprobación, es inevitable que nuestra preocupación por lo que piense a los demás nos lleve también a mentir un poco, a disfrazar la verdad. No mentir, pero disfrazar la verdad. Yo recuerdo siempre que una mañana estaba llegando tarde a una cita con un hombre de Dios, un pastor muy importante que me esperaba para desayunar. Entonces, mientras que iba tarde, yo sabía que iba tarde,
comencé a buscar un montón de excusas creíbles para excusar mi tardanza, cuando lo cierto es que me había levantado tarde. Pero yo decía, no puedo si me levante tarde, porque el hombre me quiere aconsejar y yo no puedo que piense que soy un dormilón. Sí, era un dormilón. Y de pronto me di cuenta que estaba buscando excusas, tragué saliva y decidí que iba a limitarme a pedir disculpas por llegar tarde, que iba a olvidarme de esas excusas pobres. Créelo o no, el pastor llegó más tarde que yo. Y se pasó los primeros 5 minutos usando las mismas excusas que yo ya había estado fabricando en mi mente. Ahora, esas cosas suceden con frecuencia y los psicólogos dicen que muchos de nosotros sufrimos un síndrome que se llama el fenómeno del impostor. Entonces sabemos que lo que somos y la imagen que proyectamos no coinciden. Una cosa es como nos conocen los demás en la iglesia. Lo que somos no lo conoce nadie. Entonces tenemos un temor constante que un día se sepa la verdad, que un día nos descubran, que un día se nos vean los hilos. El síntoma principal es la tendencia a confundir nuestra actuación con nuestro valor como personas. Y Pablo reprende esta adicción cuando les escribe a la iglesia de Galacia, en Gálatas 1:10. Dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o ganarme la de Dios? ¿Qué busco en la vida? ¿Qué aprobación? No dice un poco de cada una. O me gano la aprobación humana o me gano la aprobación de Dios. Y dice Pablo, ¿piensan que yo procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, Gálatas, no sería siervo de Cristo. Si yo quiero agradar a la gente, no sirvo. Pero más perturbadoras aún son las palabras de Juan, porque los líderes religiosos creían en Jesús, pensaban que el mensaje tenía sentido, pero no estaban dispuestos a profesar la fe. La razón era que preferían, dice Juan 12:43, preferían recibir los honores de los hombres más que de parte de Dios. ¡Uy, qué feo! Preferían la honra humana más que la honra de Dios. Yo conozco el sabor de esa droga, porque yo estoy en este negocio desde los 19 años, en los negocios del reino. Y hace algunos años, cuando yo me paraba ante la gente, además de lo que Dios me decía, o creo que Dios me decía para la gente, yo escuchaba una voz muy desconcertante en mi cabeza todo el tiempo. Imagínate, 19, 20, 21, 23 años, un muchacho con pocos abrazos paternos, con poca validación de la iglesia, la religión organizada, un muchacho que se vestía raro porque era por pobreza, tenía un solo traje que brillaba de tanta plancha. Lo planchaba y era así tornasolado, hacía así y reflejaba la luz. Y siempre que predicaba había una voz que no me dejaba en paz, que decía, ¿cómo estoy quedando? ¿Qué están pensando de mí? Uy, me atormentaba esa voz. Y yo recuerdo que cuando era un adolescente me había criado viendo por televisión a un gran predicador llamado Jimmy Swaggart. Algunos lo deben recordar, otros no, pero Jimmy Swaggart era el evangelista del momento, primo de un famoso cantante de rock, Jerry Lee Lewis. Y Jimmy Swaggart tenía un cabello perfecto, su postura era perfecta, unos dientes perfectos, cantaba cuando quería y tocaba el piano. Pero lo que más me fascinaba yo de chico era su voz. En realidad no era su voz, era la del traductor al español, llamado Stanley Black, que decía, quiero decirle que Dios hablará con su vida. Era una voz profunda, resonante, contundente, estrepitosa. Dios tiene un plan para usted, ¿me oyó? Y quiero decirle, ese falso profeta pagará por lo que hizo.
Yo decía, así debe sonar la voz de Dios. Y yo cuando comencé a predicar al lado de él, me sentía que tenía la voz de Mickey Mouse. Llegó la hora de arrepentirnos. Dios está aquí. Entonces cuando yo predicaba, me sentía espantosamente mal. Decía, mi voz es espantosa. Uno no se acostumbra a su propia voz, ¿eh? Cuando uno se escucha, yo me escucho hace muchos años en televisión o en las grabaciones, pero a mí me costó muchos años acostumbrarme a mi propia voz. No me soportaba. Y con el correr de los años, lejos de los vientos, de los terremotos, de los fuegos, del reconocimiento humano, yo me iba al secreto del Señor a oír su apacible susurro. Y la voz me recordaba con delicadeza, como se la ha recordado a miles de Elías antes que a mí, que al final del día solo hay un rey cuya aprobación tiene importancia. El que me juzga es el Señor. Él es el único al que tengo que agradar. Y esa misma voz también susurra, no desprecies tu lugar, ni los dones que te di. No anheles la voz de otro, porque si tuvieras lo que otro tiene, tampoco serías feliz. Y por la presión de la multitud y de la mujer, Herodes transgredió su propia conciencia, porque quería causar una buena impresión. Sacrificó a su asesor apreciado para querer buscar aprobación. Entonces todos vamos a tener que tomar decisiones en la vida. Vamos a escoger agradar a Dios o agradar a la gente. Si le tienes temor a Dios, no le vas a temer a nada más. Si le tienes temor al hombre, vas a temerle a todo. La debilidad de Herodes nos enseña que no importa cuán alto estés, nadie está inmune al que dirán, a la presión social. Herodes era un hombre que le daba importancia a las encuestas, a tal punto que hizo que decapitaran a Juan y crucificaran a Jesús. Qué triste ser un pusilánime, un títere. Qué triste es ser un badulaque, manejado por los hilos de otros que ni siquiera se sientan allí. Hay jefes de Estado, hay presidentes que son así, manejados por el Senado, no tienen ni siquiera lo que tienen que tener para decir, estas son mis convicciones. No saben cuán importante termina siendo el que dirán, no en nosotros. Ser un coloso o un gigante con pies de barro indica que algo que parece fuerte o que parece sólido, incluso en apariencia amenazante, es débil, es vulnerable. Y la expresión procede del episodio bíblico del sueño del rey Nabucodonosor, que soñó con una enorme estatua hecha de diferentes materiales, oro, plata, bronce y hierro respectivamente, que es golpeada por una piedrecilla que cae del monte, y de forma increíble la estatua se derrumba, porque la piedra dio en la parte de los pies que estaban modeladas con barro. Y Daniel interpreta el sueño como una señal que todos los que se creen grandes, imperios o gente, terminan sucumbiendo. Esa es la idolatría a la aprobación. Un coloso con pies de arcilla. Sirvas o no sirvas a Dios, hagas lo que hayas hecho con tu vida, si al final del día te vas pensando qué dicen de ti en las redes, qué piensan en la iglesia, cómo quedaste después de esa fiesta, cómo te luce la ropa o no, eres un coloso con pies de arcilla, vas a sucumbir, vas a ser un pobre indigente en el alma. Una vez escuché a alguien que no podemos simplemente abandonar un ídolo, que tenemos que reemplazarlo porque somos adoradores. No podemos simplemente, está bien, el mensaje me tocó, me voy a dejar de preocupar por los demás. Bueno, en realidad podemos decir eso,
Podemos decir esas cosas. Voy a dejar de preocuparme por lo que digan de mí. Pero es probable que con decirlas no detengamos nuestra idolatría. Porque tan pronto abandonamos esa adicción, nuestros corazones van a gravitar hacia otra idolatría. A menos que hoy tomemos la decisión de cambiar el enfoque de la adoración y reemplazar al Dios falso del qué dirán por el verdadero Dios. Si queremos remover el ídolo de la aprobación, tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que comenzar a adorar a Dios activamente. Yo por muchos años pensé que la adoración ocurría dentro de una serie de 3 canciones el domingo por la mañana. Yo limitaba la adoración a algo que para entrar en ella requería un montón de músicos o una guitarra al menos. Pero llegué a la conclusión de que todas esas definiciones eclesiásticas son demasiado restrictivas. La adoración se tiene que practicar cuando respiramos, cuando nos subimos al auto, al bus, al metro, al tren, en el baño, mientras cocinamos, lavamos, caminamos. No cometamos el error de adorar a Dios un día a la semana y perdérnoslo los otros 6. No cometamos el error de reconocer su presencia por 30 minutos durante nuestros devocionales matinales y luego ignorarlo durante el restante de las 23 horas y media. Mira, yo hace muchos años conocí a una muchacha que se congregaba en la iglesia donde yo me congregaba, que tenía un serio problema mental, un retraso importante. La muchacha tendría unos 20 y tantos años, pero se había quedado varada, no sé, en la niñez. Y para llevarla a la iglesia tenían que suministrarle fuertes dosis de medicamento. Así que a veces se paraba durante el servicio, hacía ademanes y se volvían a sentar. La mamá la tenía como amenazada que se quedara allí. Coloquialmente, no voy a buscar la vuelta, coloquialmente le decíamos la loquita. Yo sé que esto está mal visto hoy, pero no puedo decir que le decíamos la hermana Toribia, era la loquita. Ahí vino la loquita. La queríamos, pero era la loquita de la iglesia. No estaba en su juicio cabal, solía andar muy mal vestida, decían con cosas incongruentes, sin sentido. Y cada vez que me saludaba, me decía fuerte: ¡Date! ¿Te pareces a los galanes de las telenovelas? ¡Son muy lindos! ¡Lindo! Era un elogio extravagante, pero por razones obvias no aumentaba mi estima. Ella le diría lo mismo a un hipopótamo si lo tenía delante. Entonces yo no podía salir de ahí creyéndome un galán de telenovelas, porque me lo había dicho la loquita en la congregación. Entonces, antes de creernos algo que nos dicen, tenemos que evaluar la validez de quién lo dice. No es que andamos por la vida como víctimas pasivas de las opiniones ajenas. Esas opiniones carecen de valor a menos que nosotros le demos validez. No hay aprobación ajena o crítica que nos haga mal o nos haga bien, a menos que le concedamos credibilidad y posición para hacerlo. Con la crítica igual. Yo aprendí que la gente seria, la gente ocupada, la gente más ocupada que yo, no tiene tiempo para hacer críticas constructivas en las redes. Yo nunca conocí a alguien que me critique, que esté más ocupado que yo o que tenga más éxito que el mío, nunca. El que es exitoso, el que está ocupado y es feliz, no tiene tiempo para otorgar consejo a quien no se lo está pidiendo. Entonces no podemos creerle, no te olvides de esto, a los loquitos de la congregación. Por la duda, el de la derecha, el de la izquierda, decir, por eso no te creo, no te creo mucho. Porque por ahí te toca una, que
Ese vestido te hace gorda. Y la loquita. No es que Claudia Schiffer te hizo una devolución. No, Naomi Campbell. Dice, toda la vida estuvieron fueron top model y la loquita. El apóstol Pablo afirma que hay que evaluar nuestros pensamientos. Dice, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, esto es negarnos a permitir que la aprobación o el rechazo domine nuestra vida. Por eso, para recibir con amabilidad las críticas constructivas, que las hay, hace falta tener un corazón en orden, un mundo interno correcto. Porque por raro que parezca, cuando tenemos demasiado afán en recibir aprobación, es inevitable que nos llenemos de resentimiento hacia esa persona. Porque no queremos que nuestra sensación de bienestar se encuentre en las manos de él o de ella. Por eso, al fin y al cabo, nos terminamos resintiendo. La crítica es admiración no resuelta. Si no, no estarían en las redes criticándote. La gente que entra a nuestras redes a decirme cosas espantosas, yo me pregunto, ¿por qué entra en mis redes? Yo no soporto a alguien, me voy. Pero ellos entran porque esa admiración no resuelta, se llenaron de resentimiento porque su estado de ánimo depende de lo que yo digo o hago, entonces terminan odiando. El Señor vino para sanar los enfermos y también liberar a los cautivos, a quitar de la opresión, de la cárcel a los que estaban encerrados. Y yo quiero liberarte de esta cautividad que a mí me costó años de juventud. De verdad, hoy en día no me importa nadie, nada de lo que digan. Soy un hombre libre. Digo lo que quiero, pienso como quiero. A los que me dicen, no deberías hablar así, no deberías contestar así. Un hombre de Dios no se viste así. Un hombre de Dios no hace show. Un hombre, me importa 3 cuernos. Al fin del día me arrodillo y digo, Señor, dime que me amas, dime que estoy bien contigo. Y Dios me dice, sigue, por ahí es. Sigue, por ahí es. Y cuando tienes el favor y la aprobación de Dios, es un viento de cola que te lleva. Es un viento que te lleva y te abre puertas. Jamás volvería a cambiar el favor de Dios por el favor de los hombres. Jamás quisiera que el favor de los pastores, de las comisiones eclesiásticas esté conmigo. Yo no quiero cambiar el favor de Dios por nada del mundo. El favor de Dios te levanta, el favor de Dios te abre puertas, te bendice, te prospera. El favor de Dios va en contra del status quo, va en contra del establishment religioso. El favor de Dios te bendice, el favor de Dios te abre puertas. Recibe, 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 recibe. Todos orando. Ahí en casa también, todos orando. Hay gente que ha experimentado el favor de Dios durante la pandemia. Antes estaban atados a hombres, a gente, a doctrinas, pero algo pasó con tu vida. No vuelvas a meter en tu círculo a la gente que Dios sacó de ahí. No hagas eso, Moisés. No metas gente que Dios quiere librarte, Dios quiere sacarte. Vamos, déjalos volando por fuera del radar, aférrate a Dios y los que entiendan tu propósito estarán contigo. Los que entiendan tu destino estarán contigo. Te bendice el Señor. Padre, toca ahora. Más. Los que tengan el bautismo, oren como el Señor les da. Los que no abran la boca, de algo Dios la va a llenar. Esta oración va allá hasta los rincones del mundo. Hay fuego, hay poder de Dios. Poder de Dios. Dios está tocando, bendiciendo. Es el poder del Espíritu Santo. Tocando, bendiciendo almas. Oro por los amigos judíos, agnósticos, ateos. Oro por los amigos católicos. Estoy orando por los testigos de Jehová, por los mormones. Estoy orando por la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana. No importa cuáles son tus raíces ni en qué crees. Me dice el Señor, tú no sabes cómo te amo. ¿Cómo no te voy a amar, príncipe? ¿Cómo no te voy a amar, princesa, si en mis manos te tengo esculpida? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a bendecir? Declaro que el favor de Dios que está sobre mi vida
Creo y proclamo en fe que viene ahora sobre tu vida. Yo tengo favor de Dios en muchas cosas, en lo que emprendo, en lo que toco. Dios me ha dicho, en lo que toques serás exitoso, en lo que toques serás de bendición. Si te opones a ese favor, te opones a Dios. Si estás en contra de ese favor, estás en contra de Dios. Pero si dices, Señor, yo quiero ese favor, yo quiero que la vida me sople un viento de cola, un viento de favor, un viento de bendición, yo oro para que Dios te lo regale ahora. Créelo, atrápalo en fe. Yo creo en ese favor. Yo creo en ese favor que viene sobre mí. Avanza, crece, me vivifica, me restaura. Es el favor del Espíritu Santo. Yo lo creo, lo declaro, lo proclamo en el nombre del Señor de las multitudes. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, congregación, en el nombre del Señor. Bendiga Dios tu entrada, tu salida, tu acostarte y tu levantarte, tus horas de descanso, tus horas de trabajo. Te bendiga Dios en el campo y en la ciudad. Te ponga por encima y no por debajo, por cabeza y no por cola. Te dé favor en todas las cosas. No finjas más agradar a la gente, no lo hagas, despréndete, sé libre. Levanta las manos y dice, ríndete ante Dios, sé libre, sé libre, sé libre. Sé libre de la opresión, de la cautividad. Hay gente que ha estado secuestrada en relaciones tóxicas, secuestrada en opiniones ajenas. Sé libre, sé próspero, bendito en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén, amén, gloria al Señor. Aquí en River, ahí Dios nos bendice. Qué pena que hay que terminar, pero este aplauso es al Señor de señores, al Rey de Reyes. Pásenla lindo, sean libres, gente, auténticos. Hasta el domingo que viene.